teletransporta, ¿no? El Señor me teletransporta y literalmente me veo ese día en oración tirada en el piso, todo lo que estaba llorando, todo lo que estaba pidiéndole, gimiendo a Dios. Y también vi cómo en, yo misma sentí que me decía, esto no es para muerte. Y fue tan impresionante lo que Dios estaba haciendo en ese momento, que escuché literalmente, ¿en qué momento yo te dije eso? Y ahí fue donde, Señor, en ningún momento Él me lo había dicho. Y Dios me regresó en el momento ya en oración actual y decía, Señor, nunca me lo dijiste, yo lo sentí, y no te escuché, no escuché tu voz, no te reconocí. Mi dolor de no entender por qué había, este, Dios me había dicho algo con respecto a Nati, pasó a ser un sentirme mal por no haber reconocido la voz de Dios. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Y enseñarles o predicarles el día de hoy. Me acordé cuando Nati se contagió de COVID y al inicio era, uy, COVID, pero bueno, ella es joven, la va a pasar bien, que siga todos los protocolos, ¿no? Pero ya cuando ella en la última semana se fue empeorando, empeorando y la saturación comenzó a bajar, 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 bajar. Y todo el mundo nos decía, no puede bajar de 90, no puede bajar de 90 porque es peligroso, y los hospitales están llenos, mejor no lo lleve, mejor si lo lleve todo. La ola de, de cosas que se dieron. Y obviamente pues el diablo ahí aprovechando las situaciones. Recuerdo que cuando ella se comenzó a poner mal, yo llegué a estar asustada, muy preocupada y recuerdo solamente orar pidiéndole al Señor, Señor, sánala, ¿no? Señor, sánala. Confesar aún palabras que le habían dado a ella. Y decía, Señor, esto todavía no se ha cumplido dentro de mi perspectiva, ¿no? Esto no se ha cumplido todavía y orando. Y recuerdo en una ocasión, en una de mis oraciones, así clamando y gimiendo, yo sentí que Dios me había hablado, que me había dicho, esto no es para muerte. Y cuando él me dio esa palabra, literalmente yo comencé, le dije a mi esposo y se lo decía a todo el mundo, ¿no? Esto no es para muerte. Dios me ha dicho que esto no es para muerte. Pero la verdad lo decía con tanta énfasis, no con tanta seguridad, sino con tanto énfasis que pareciera, y ahora que lo analizo, pareciera que yo me quería convencer, ¿no? De eso. Recuerdo que la noche, una media hora antes de recibir la llamada que nos decía que Nati había partido, yo sentí una angustia en mi corazón, un dolor, algo, que mi esposo justo entró al cuarto y me encontró llorando y me dijo, ¿qué pasa? ¿Quieres orar? Sí, le dije. Y comenzamos a orar, que Dios tuviera en control de todas las cosas. Y yo sentí paz, en ese momento sentí paz. Y a la media hora recibimos la llamada. Recuerdo que en ese momento, lo único que sentí fue como un golpe, como si una espada atravesara mi corazón de dolor y sentía solo querer gritar, que me acuerdo que agarré la almohada y grité con toda mi fuerza sobre la almohada, porque era un dolor muy fuerte, ¿no? La única anterior vez que había sentido había sido cerca de 8 años atrás, ese mismo dolor, o muy parecido. Lo de mi papá me dolió mucho, pero en cierta forma Dios nos iba preparando que por sus enfermedades y por su edad iba a llegar el momento de que mi papá iba a partir, ¿no? Nos dolió, obviamente, pero esta impresión fue diferente, ¿no? Entonces me acuerdo así gritar en la almohada y comenzar a llorar y decía, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tú me dijiste, decía, tú me dijiste que esto no era para muerte. No entiendo, ¿qué pasó? Y así era mi palabra, no entiendo, Dios, no entiendo, ¿qué pasó? Caminé no sé cuántas veces en toda la sala con mi almohada, gritando en la almohada y diciendo, Señor, ¿qué pasó? Era estar aturdida y con dolor en ese momento. Eh, y después ya, bueno, todo pasó, enterramos a Nati y todo, bueno,
incineramos a Nat y todo ello, pero mi corazón seguía buscando a Dios, ¿no? Buscando a Dios para que calmara mi dolor, pero también yo quería entender qué había pasado, porque para mí era, Dios me había dicho, esto no es para muerte. Entonces, en la búsqueda en Dios decía, me derramaba a Dios y le decía, Señor, entonces, ¿por qué me lo dijiste? Quiero entender, quiero comprender cuál es tu plan o qué debería hacer ahora. Mi actitud si no era te reclamo, era confusión, era sentirme confundida. Y me acuerdo que en una oportunidad, en esa búsqueda de Dios derramada en el piso, me acuerdo, el Señor me, como que la mejor palabra que podría utilizar para este momento es que me teletransporta, ¿no? El Señor me teletransporta y literalmente me veo ese día en oración tirada en el piso, todo lo que estaba llorando, todo lo que estaba pidiéndole, gimiendo a Dios, y también vi cómo en yo misma sentí que me decía, esto no es para muerte. Y fue tan impresionante lo que Dios estaba haciendo en ese momento, que escuché literalmente, ¿en qué momento yo te dije eso? Y ahí fue donde, Señor, en ningún momento Él me lo había dicho. Y Dios me regresó en el momento ya en oración actual y decía, Señor, nunca me lo dijiste, yo lo sentí, y no te escuché, no escuché tu voz, no te reconocí. Mi dolor de no entender por qué había, este, Dios me había dicho algo con respecto a Nati, pasó a ser un sentirme mal por no haber reconocido la voz de Dios. Obviamente todo ese tiempo estaba en un estado, estaba muy sensible emocionalmente, había un dolor legítimo por la pérdida de alguien y estaba en esa búsqueda de paz y sanidad de parte de Dios. Recuerdo que una amiga pastora, ella en el extranjero, se preocupó mucho por mí y me llamaba, me escribía, consolándome, dándome palabra, y ayudándome en ese tiempo difícil, ¿no? Porque yo solamente quería llorar, que yo quería, sabía que era un tiempo de dolor, de pérdida. La Biblia dice, hay tiempo para todo, tiempo para reír y tiempo para llorar, y sabía que era el tiempo de llorar. Entonces yo me acuerdo que derramé mi corazón con ella y le conté lo que había pasado, lo que yo había dicho, le había adjudicado a Dios, ¿no? Le había hecho el autor de una frase que él nunca me había dicho, también lo maravillada que había estado de cómo Dios me había transportado a ese momento y me había permitido ver lo que había sucedido literalmente, pero también le dije que me sentía mal, porque no había escuchado bien su voz, no había distinguido su voz, y que eso también me hacía pensar cuántas veces quizás me había equivocado en dar una palabra que no era de él. Entonces, muchas cosas, y me acuerdo que ella, muy sabia, Dios la usó mucho, me dijo, Rocío, me dijo, tú querías que ella no muriera. Eso era tu sentir. Tú querías que no muriera. Tu sentir, tu preocupación era legítimo. Y en ese momento me di cuenta que la situación que yo estaba atravesando, obviamente mis emociones que estaba teniendo, no me estaba permitiendo ver la perspectiva correcta. Era una situación no fácil. Las emociones me jugaron una mala pasada, pero Dios lo sabía, Dios sabía mi sufrimiento, Dios sabía lo que estaba pasando, sabía cómo tenía mis emociones y mis temores, ¿no? Y aún mi deseo. Y definitivamente Dios sostuvo mi mano en todo ese momento, en todo ese tiempo, ¿no? Él fue compasivo conmigo. Este a pesar que le había dado la autoría de una frase que no, él no me la había dado, pero lo que el Señor me mostró, que a pesar de toda esa situación pre-fallecimiento de mi cuñada, durante el fallecimiento de mi cuñada y después de ello, Dios me había otorgado en la cruz del Calvario
desde la cruz del Calvario, su compasión y su perdón. Ya me había otorgado su compasión. Él sufrió conmigo esos días y su perdón por mi equivocación. Pero sobre todo me ayudó a entender que aún mis emociones pudieron haber tapado, ¿no? La situación de quererme aferrar a una emoción personal propia y no exactamente la voluntad de Dios. Y a veces nos pasa cuando deseamos algo y no estamos escuchando correctamente a Dios. Y aún no podemos equivocar, ¿no? En escuchar su voz, no podemos malinterpretar las escrituras, sacar un texto fuera de contexto o buscar quién me dice lo que quiero escuchar, porque mis emociones están nublando la perspectiva correcta. Esta verdad me otorgó el Espíritu Santo. Trajo paz a mi corazón. Seguía triste por la pérdida, obviamente. Estaba en enero con la pérdida de mi mamá, de mi papá, en inicio de febrero con la pena de la pérdida de mi sobrina y fines de febrero con la pérdida de Nati. Entonces era una avalancha de emociones, pero en la dulzura del amor de Dios, frente a mi dolor, Él trajo paz. Paz que me permitió poder pasar mi duelo, estabilizar mis emociones con su verdad, con su amor, con su compasión, con su perdón y poder de la mano llevarme a ese tiempo de duelo. La pregunta que te haría en esta noche es, ¿cuántas veces tus emociones te han hecho perder la perspectiva correcta, la perspectiva de Dios? ¿Cuántas veces, quizás como yo, he pasado, quizás por ahí, has sentido tanto enojo, te has sentido tan ofendido u ofendida que crees no poder perdonar, sabiendo o quizás Dios trayendo la verdad en Mateo capítulo 18 del 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Leemos todo el contexto, habla de por día. Entonces, sabiendo eso, uno dice, ¿qué? Pero yo siento no poder perdonar. La perspectiva incorrecta, Dios nunca nos pedirá algo que no podamos hacer. Y te voy a hablar más adelante que Dios cómo nos capacita para lograr hacerlo, porque Dios no nos pedirá algo que no traiga bendición y libertad a nuestras propias vidas, porque por más que retengas el odio, el rencor, la cólera, eso no solucionará el problema, más te cargará con raíces de amargura. Quizás por ahí has sentido alguna vez estar tan enamorada o tan enamorado que no te das cuenta que es un futuro golpeador o golpeadora, porque también hay mujeres, por los jalones y trato que te está dando ahorita. No lo quieres ver. Y te olvidas lo que dice 2 Corintios, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Y no hablo solamente del título cristiano y no cristiano, ¿ah? Te hablo de que aquel que no ejerce la justicia de Cristo, de respetar a las mujeres como hermanas, de respetarse, de amarse, sino que ya está manifestando maltrato, golpes. Entonces es yugo desigual, pero no lo vemos porque sentimos que estamos muy enamorados. O no te quieres dar cuenta que es una persona tóxica, porque sientes deseo que pase algo más, sientes ese deseo que algo más pase, olvidándote lo que dice Colosenses 3:5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal,
inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricias, lo cual es idolatría. Le quitamos el nombre exacto de la situación, que realmente yo te estoy poniendo acá, sientes deseos que pase algo, pero realmente es lascivia, es parte de la inmoralidad sexual, pero le quitamos el nombre. No queremos reconocer lo que estamos sintiendo y a dónde eso nos puede llevar. Estamos anulando nuestra perspectiva, haciéndola que, mejor dicho, nublando la perspectiva correcta que es de Dios y queriendo crear nuestra propia perspectiva. O quizás sientes que necesitas viajar para empezar todo de nuevo, ¿no? Un lugar que nadie te conozca, o mejor me voy a otra iglesia donde nadie me conozca, empezar de nuevo, porque realmente lo que estás haciendo es huir porque no, porque realmente sientes o no quieres reconocer que no, que crees no poder enfrentar esa situación de adversidad. Como no puedes reconocer que estás queriendo huir porque te sientes en la incapacidad de enfrentar esta situación de adversidad, entonces solamente es mejor me voy, siento que debo ir a otro lugar que todo sea nuevo. Pero sí hay cosas que tú no solucionas en ti, en donde te vayas. Va eso que estás donde vayas te vas a llevar ello y va a volver a aflorar. Entonces, las emociones fueron dadas por Dios, claro que sí, no son malas. El enojarte, el de ponerte triste, el de estar alegre, que te emociones, son dadas por Dios. Aún la Biblia nos muestra las expresiones de emociones de parte de Dios. Por ejemplo, en Salmos, capítulo 103, versículo 8. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. ¡Wow! Él tiene emociones, pero él no hace que sus emociones lo dominen, no hacen que sus emociones lo controlen. Entonces tú me dirás, ok, Rocío, pero entonces yo no soy Dios. Y bien has dicho, no eres Dios, no somos Dios. Pero mira lo que dice en Proverbio 25-28, más bien somos como dice este proverbio, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. En el tiempo medieval, ¿no? En los tiempo antiguo, todos los pueblos eran rodeados, ¿no? Con murallas y tenían su defensa, entonces tenían su ejército, tenían su batallón. Ahora mismo cada país tiene pues su ejército para defenderse si alguien viene a atacarlo. ¿Por qué? Porque vienen a qué? A usurpar, a quemar, a robar, a destruir. En esos tiempos pues destruían, quemaban, se llevaban a las mujeres, las violaban, mataban a la familia. Era una destrucción. Dice que la persona que no tiene dominio de sus emociones, no tiene dominio de esas emociones, entonces terminará como esta ciudad sin defensas y sin murallas. Una destrucción. Podrás echarle la culpa a todo el mundo. Fue tal persona, fue no sé qué, fue no sé qué, pero si ellos vinieron a dañarte, es porque tú no tuviste las defensas para protegerte. Y parte de ellas es el tener dominio propio. Entonces, al final nosotros mismos nos saboteamos. Nosotros mismos somos los que nos saboteamos, pero estamos buscando el culpable. Yo sé, y aún podríamos concluir en que Dios nunca nos dejará indefensos, jamás. Entonces, si Él nos puso emociones y no son malas, no nos va a dejar así, ¿no? A lo largo, entonces, indefensos. Él no va a hacer. Él quiere que nosotros podamos vivir y experimentar la libertad que nos ha otorgado. Y muchas veces nosotros vamos, ¿no? Nos liberó de la jaula de la esclavitud del pecado, pero nosotros muchas veces vamos, abrimos la jaula, nos metemos y la cerramos y vivimos como si fuéramos nuevamente presos. Nuevamente volvemos a experimentar frutos que no nos gustan. ¿Por qué? Porque no solamente desconocemos, sino que nos dejamos seguir guiando por lo que queremos, por nuestras emociones, por lo personal. Más bien cuando eh, Jesús, el Señor, después de ser la obra culminada de salvación en la cruz y se fue al Padre,
Él nos envió al Espíritu Santo. Dice que Jesús dijo, es mejor que yo me fuera, porque si no, no vendrá el consolador, el ayudador, el consejero, porque Jesús, hombre sobre la tierra, no podía estar en todo lugar. Pero el Espíritu sí está en todo corazón que se ha arrepentido de sus pecados, los ha confesado y ha recibido al Señor Jesús en su corazón. Entonces ha traído el Señor a su Espíritu a morar en nosotros. Tú eres, si has nacido de nuevo, eres llamado hijo de Dios. Significa que tú eres el templo del Espíritu Santo, el Espíritu mora en ti, no viene a visitarte de vez en cuando, hoy mira, el viernes voy a ir a tomar un cafecito contigo, no, Él mora, por eso el Señor está en donde tú estás. Y cuando Él ha venido, no dejó afuera, bueno, a ver, voy a entrar donde Rocío, pero esto y esto y esto voy a dejar fuera. Voy a entrar a, no sé, donde Nether, pero esto voy a dejar fuera. No, todo lo que significa el Espíritu Santo, con todo Él ha venido a morar. Y mira lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo de 22 al 23. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Ahí donde estás, repite, dominio propio o templanza en otras versiones. No hay ley que condene estas cosas, no existe, el diablo no puede pararse a reclamar nada porque no hay ninguna ley que lo fundamente. ¿Sobre qué? Sobre estos frutos del Espíritu. Por eso te digo, el Espíritu no ha venido, va a venir, ya voy a morir en Rocío, pero no sé, el fruto de la paz la dejo afuera, el fruto de la paciencia lo dejo afuera. No, viene con todo. Tú no puedes decir, yo no tengo paciencia, pues, o yo no tengo dominio propio, pues yo no soy así. Yo siempre he sido así, y así soy, y así moriré. No, entonces, la pregunta es, ¿realmente has nacido de nuevo? ¿Realmente el Espíritu de Dios está morando en ti? ¿Estás teniendo conocimiento de eso? Saber esto ahora no es suficiente. No te basta con solo saber que el Espíritu vino y al morar en ti trajo todos sus frutos, trajo las semillas de sus frutos. Pero toda semilla, si tú no la siembras, tú no la riegas, va a quedar en esto, una semilla. Tú tienes que sembrarla y regarla y trabajar para que ésta crezca y puedas disfrutar de sus frutos. Si yo te regalo una semilla de, no sé, de manzanos, no vas a disfrutar de esas manzanas riquísimas hasta que no ares la tierra, siembres la semilla, la riegues, esperes que crezca y la comas riquísimo. No va a pasar si tú no eres parte de lo que Dios ya te ha otorgado. Nos ha otorgado al Espíritu Santo para que nos ayude, para darnos toda la capacidad que necesitamos para hacer que las emociones, en este caso, las emociones, no nos jueguen una mala pasada, para que no sean ellas las que nos alejen de la perspectiva correcta. Tampoco comenzar a ponerte reglas restrictivas para dejar de hacer lo malo, te van a ayudar mucho. No digo que sean malas, pero si solamente te basas a ponerte reglas restrictivas, no lo voy a mirar, no voy a hacer esto, nada más. Solo afuera, lo de adentro terminará saliendo que te va a anular tus acciones. Entonces, dejemos de hacer las cosas a nuestra manera. ¿Qué dice la palabra de Dios? Me encantó las últimas dos prédicas que bueno, todas las prédicas de esta temporada han sido, pero buenísimas. El Señor ha hablado claramente de nuestros pensamientos, de todo lo que implica. Ahora te estoy diciendo que tú sabiendo eso no va a ser solo, no te va a bastar con solo ello. Tienes que lograr que eso sea una revelación en tu corazón para que lo de dentro fluya hacia afuera. Mira lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo de 5 al 7. Si me ayudan un poquito con el tiempo, porque no me fijé a qué hora empecé. Pero dice en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, precisamente por eso, esfuércense. Repite conmigo, esfuércense. Esfuérzate y eso nos cuesta, sobre todo después de la pandemia, sobre todo en esta
temporada, o quizás en este tiempo del universo o este tiempo del ser humano, les cuesta las cosas, entonces hacer las cosas, entonces, si no es fácil, si no es rápido, si no es una compensación inmediata, no lo hacen. Y si lo hacen, le dura poco. No quieren salir de la zona de confort porque no quieren. Pero la Biblia dice, esfuérzate. No va a ser sencillo si tú quieres tener dominio propio, si tú no quieres que las emociones te jueguen una mala pasada. Esfuérzate. Añadir a tu fe. Dios ya te dice la palabra que te ha puesto la primera semilla de fe para creer en Él. Él te la puso. Ahora, ¿cómo es que la vas a sembrar? ¿Cómo vas a regarla? ¿Cómo la vas a abonar? ¿Cómo vas a hacer que crezca? Dice, añadiendo a tu fe virtud. ¿Y qué significa virtud? Disposición habitual para hacer el bien. Disposición, debe haber una disposición en tu corazón. Entonces debe haber un deseo, un querer, una también emoción que pase a ser un sentimiento de acciones. Debe haber virtud en tu fe, no solamente decir tengo fe, tengo fe. Tienes que añadir virtud. Señor, realmente no quiero, pero sé que es lo correcto, ayúdame a quererlo, ayúdame a realmente añadir virtud, a desear hacer lo bueno cada día de mi vida. Y dice a la virtud, añade entendimiento, debe haber un conocimiento de la palabra de Dios, debe haber un deseo de entenderla, porque yo puedo oírla, pero no escucharla. Y Jesús dijo, el que tenga oídos, oiga. Entonces, ¿qué significa? Que el que escuche tenga y desee una revelación de la palabra de Dios. Entonces, del conocimiento acá, baje al corazón. Entonces, venga una revelación. Nuestras luchas no serían como las de ahora, sería más fácil vencer al enemigo, porque cuando es una revelación, nada te lo puede quitar. Esa convicción, nada, aunque todo el mundo alrededor te esté queriendo obligar a algo, tú estarás firmes en las convicciones que tienes y aún pudiendo luchar con la tristeza, con el temor, con el miedo. ¿Tú crees que los antiguos cristianos no tuvieron miedo a morir en la horca, en los leones? Ahora mismo, muchos que están haciendo clandestinamente, predicando, ¿no? ¿Crees que no hay temor? Pero ¿por qué tienen ese control y dominio propio? Porque hay una revelación de Cristo en su vida que los hace ir más allá de lo que ellos puedan sentir teniendo el control de ellos. Y la diferencia entre ellos y nosotros es nuestra cara, porque la igualdad es el poder del Espíritu Santo, pero en nosotros tiene que hallar el Señor la disposición, añadir en nuestra fe disposición, el deseo de hacer lo correcto, el entendimiento. Al entendimiento dice que vamos a añadir dominio propio. Espíritu Santo, ayúdame a tener dominio propio. Entonces, poder hacer lo correcto por tu espíritu, ¿no? Poder dominarme, no a mi fuerza, no es, ahora me callo, sí, me voy a callar, pero por dentro quiero agarrar y estrellarlo con la pared. Mira, no te vale de nada no decirlo, si por dentro estás dejando que tus emociones te dominen de esa manera. El resentimiento, el odio, la depresión, a todos, como yo te mencioné, estar tristes, podemos estar tristes. Esa tristeza me lleve a la depresión, entonces no estoy caminando en una verdad, no estoy teniendo dominio propio. Dice, y al dominio propio añádale constancia. Cada situación en tu vida es una oportunidad para que ejercite. Necesitas agregar constancia. Ay, no voy a pedirle a Dios por paciencia porque me van a venir un montón de cosas. ¿Cuántas veces he escuchado esas expresiones? Digo, Señor, entonces piensas que tú eres más que Dios, que controlas, que no decir ciertas cosas no te van a pasar. Por favor, conoce la palabra de Dios. No te dejes mentir por el diablo. Entonces, el diablo igual tiene un plan contra ti. ¿Cómo lo quieres experimentar? ¿Que te revuelque o una oportunidad para que tener constancia? ¿Qué constancia? Oportunidad para practicar la verdad. ¿Qué me estoy enterando?
¿Qué me dice la palabra? Entonces tengo que aplicarla, Señor. Me está pasando esto. ¿Qué dice tu palabra? No me voy a dejar guiar por mis emociones. ¿Qué dices tu palabra sobre tristeza? ¿Qué dice sobre el enojo? ¿Qué dice sobre perdonar? ¿Qué dice, Señor? Entonces voy a ponerlo en práctica. Ayúdame, sosténme de tu mano para salir victorioso. Y dice, a la constancia, devoción a Dios. ¿Y qué significa devoción a Dios? Es entrega, dedicación total y rendimiento a Dios. Si en ti no hay entrega total, dedicación, toda tu vida lo dediques al Señor, rendimiento, sumisión, respeto, honra, temor a Dios, si no lo hay, muchos están con la cámara apagada. Yo quiero pensar todo lo bueno, todo lo amable y todo lo que tiene buen nombre. Significa de que voy a pensar que estás en el carro y no puedes poner tu cámara. Pero no quiero pensar que estás en tu cama y no prendes la cámara porque no te quieres peinar o porque no te quieres levantar de la cama, porque es mejor verlo ahí y no mostrar una honra a la palabra de Dios, no a la persona que está aquí, sino que honra. Y muchas veces nuestras actitudes dicen que no honramos a Dios. ¿Dónde está nuestra dedicación si dice que debemos agregar a la constancia devoción, entrega, dedicación, rendimiento a Dios, respeto, humildad, temor a Dios? Y a la devoción, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Si no estás dispuesto a dejar que Dios te transforme a su manera, por su espíritu, entonces no vas a poder desarrollar dominio propio. Y nos alejaremos mejor dicho, nos acercaremos a que nuestras emociones nos gobiernen y a tomar decisiones según esas emociones, cayendo en tener una perspectiva incorrecta. Acercarse más a Dios, conócelo tanto, tanto, que tengas tanta confianza, tanta seguridad, que a pesar que por ahí tengas temor, que a pesar que por ahí tengas tristeza, que a pesar que estés pasando lo que estés pasando, estás con tanta confianza de saber quién es Dios, que puedas pasar esa situación. La palabra dice que aunque vaya por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu confianza está en Dios y la única manera es que tú tengas esa relación en la cual el Señor te envuelva al punto de conocerlo tanto que aun cuando falles, sabes que encuentras a un Dios perdonador y de amor. Lo que yo encontré cuando me di cuenta que había errado en el tiempo de la pérdida de mi cuñada. No me aferré de que Dios, no tuve mala intención, yo no tuve mala intención. No, sí, Señor, malinterpreté, yo quise poner en tus labios lo que yo creí, sentí, quería, pero también recibí de su perdón y de su amor y la oportunidad de volverme a parar y volver a intentarlo, a volver a tener constancia de hacer las cosas bajo el control del Espíritu Santo. Cuando dejamos al Espíritu Santo, entonces Él va a tener el control, nos va a ayudar a tener la perspectiva correcta frente a la vida. Y quiero concluir con estas preguntas que ahí también está en el PPT. ¿Qué harás hoy? No mañana. ¿Qué harás hoy? ¿Qué decisiones tomarás hoy para dejarte transformar por Dios, para dejar de hacer las cosas como a ti te da la gana? ¿Qué decisiones vas a tomar? A tu manera, tus fuerzas, con tus acciones restrictivas que te va a durar poco, o vas a hacerlo a la manera de Dios. Porque seguir haciendo lo mismo y esperar que los resultados sean diferentes, eso se llama locura. Pero esperar, cambiar y dejar que Dios haga las cosas es realmente decir, Señor, me entrego a ti, ayúdame a confiar y a crecer. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a ser parte de hacer las cosas a la manera de Dios o seguirás haciéndola como tú sientes?
Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.